¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Pues hoy les voy a platicar algo que dejamos en el tintero el día de ayer cuando el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas presentó los detalles de la iniciativa de reforma constitucional de AMLO sobre pueblos indígenas y afromexicanos. Le correspondió el día de ayer a Adelfo Regino Montes, quien es el titular de este instituto, brindar los detalles sobre la reforma constitucional, sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y de qué trata la iniciativa de reforma al artículo 2 constitucional con la que se busca el reconocimiento precisamente de los pueblos indígenas y comunidades y afromexicanas, incluyéndolas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Y con esto espero me dé el like para fortalecer estas sociedades de pensamiento desde el YouTube y desde luego en TikTok, además de Facebook. Bueno, pues en este tema, antes de que pasemos en otra entrega en este mismo día a la mañanera, porque hoy se puso, bueno, se está poniendo muy bueno porque AMLO está revelando en estos momentos que el New York Times prácticamente lo manda a amenazar a través de su vocero, Jesús Ramírez, con una investigación de supuesto financiamiento a su campaña presidencial, pero ya no, ahora ya no es la de 2006, ahora la de 2018, otro cuento más, pero esto lo vamos a manejar en un punto aparte. Vamos a regresar con esto de la iniciativa de reforma constitucional al artículo segundo sobre indígenas y afromexicanos. Dice, entre las acciones a llevar a cabo en caso de ser aprobada estarían la capacidad para ejercer sus derechos por sí mismos y tomar decisiones en asambleas que deberán ser respetadas por el gobierno, nombrar y elegir a sus autoridades de asambleas, sus actos y decisiones tendrán pleno valor jurídico. Esto es parte del resumen y nos remite a la lectura de su reciente libro, Gracias, de Andrés Manuel López Obrador, porque ahí nos cuenta que después del fraude del 2006, en el 2007, pues se dedicó a recorrer todos los municipios del país y ahí nos cuenta el sentido que tiene su mirada del México de nuestros días. El país hay que verlo desde abajo, decía, y pues visitó todos los municipios que se desprenden de cuestiones de partido y los municipios que representan el México profundo, como sería el caso de Oaxaca. Pero dice el presidente en estos apuntes cuestiones muy importantes. Dice que desde abajo y a ras de tierra se enteró o conoció toda la belleza natural de nuestro país y constató la extraordinaria nobleza de nuestro pueblo, sobre todo en esto de los grupos indígenas. Esto lo inició en 2007, toda una trayectoria en el país. Bueno, pues de ahí nos empieza a platicar y con esto nos damos cuenta del por qué esta reforma constitucional en relación a los pueblos indígenas. Bueno, viajó por muchas regiones del país y pues inició en el 2007 allá en Chihuahua, en el municipio de Madera. Lo recuerda como municipio emblemático porque ahí nació en los tiempos de la mayor represión política, la guerrilla mexicana moderna, con el asalto al cuartel militar de Madera. Bueno, entonces platica acerca de los nombres de los municipios mexicanos, que suelen ser de héroes y de santos, aunque predominan los que se componen de palabras indígenas de la lengua náhuatl. De 2.469 municipios, 48.32% tienen nombre náhuatl, aunque en algún pueblo indígena se le sigue llamando con el nombre de la lengua de cultura original o más antigua, que puede ser maya, chontal, zoque, miché, zapoteca u otra. Y esta es una señal inequívoca de que en aquel entonces pues dominaban los mexicas en todo durante 2 siglos en nuestro país, tanto en Centroamérica como en el Caribe. Bueno, cuenta también el presidente
acerca de los grupos étnicos que nos caracterizan a nuestro país, cuántos son. En México los más pobres son los indígenas de todas las regiones y todas las etnias. Entonces, ahí maneja los casos de los huicholes, coras, tepehuanes, de la Sierra de Jalisco, de Zacatecas, Durango y Nayarit, el de los tarahumaras en Chihuahua, de los yaquis y seris de Sonora, el de los náhuatl de las montañas de Puebla, o de los chontales de los pantanos de Tabasco, entre muchos otros. Nosotros en el Estado de México tenemos 5 grupos indígenas, como serían los otomís, mazahuas, nahuas, matatzincas, y también los, se me olvida el otro grupo que también se ubica en el Estado de México, son 5 grupos. Los tlahuicas, ya tengo el nombre, pero bueno, recorrió mucho del territorio nacional, pero dedica un capítulo muy especial a, a Oaxaca, donde dice, ahí se encuentra el México profundo. En Oaxaca, la cultura, la pobreza, el mal gobierno y las posibilidades de un cambio democrático verdadero con una propuesta de desarrollo y bienestar son muy indispensables en este estado. Bueno, ahí recorrió 25,000 kilómetros, la mayor parte de terracería, y recordó a Guillermo Bonfil, batalla, defensor del México profundo y creador de ese concepto del México profundo. 8 regiones características de Oaxaca serían la Mixteca, la Cañada, el Papaloapan, la Sierra Norte, la Sierra Sur, la costa, el Istmo y los valles centrales. Entonces, pues maneja a Oaxaca, como todo el mundo sabe, en sus mañaneras cuenta de que es uno de los pueblos más cultos del mundo. La colonización, ahí profundiza en este tema, fue menos brutal que en otras regiones, entre otras cosas, por la poca relevancia que alcanzó la minería en ese estado, y en vez de la esclavitud se impuso el sistema de encomiendas. La evangelización estuvo a cargo fundamentalmente de los dominicos, más respetuosos de los derechos indígenas, y en Oaxaca, como en ningún otro estado del país, desde hace 500 años los pueblos han mantenido la posesión de sus tierras. Y aquí viene otro asunto muy importante. Como consecuencia, actualmente es el estado con más propiedad social, es decir, de los 9.400.000 hectáreas de su territorio, el 62% allá en Oaxaca es de tierras comunales, 23% de ejidos y solo el 15% de propiedad privada. Existen allá 16 grupos étnicos, como serían los zapotecos, mixtecos, guaves, miches, chinantecos, cuicatecos, amuzgos, chatinos, chochos, izcatecos, mazatecos, chontales, náhuatl, triquis, zoques, popolocas, además de los afromexicanos de la región de la costa. Toda una panorámica que nos deja ver el presidente sobre todo, que explica en esta reforma constitucional, porque dice que ahí viven cerca de 2 millones de indígenas que representan 60% de la población del estado. Y además, pues se practica, como en otras comunidades, el trabajo colectivo, y funciona el gobierno comunitario. Todos aceptan participar de jornadas de trabajo para la construcción y mantenimiento de caminos, de edificación de escuelas, de reparación de templos, reforestación de los bosques. No existe la noción del salario y el mercado se realiza a través de trueque fundamentalmente, y ahí funciona con mucha seguridad el Consejo de Ancianos, o lo que le llaman allá tatamandones, es decir, los tatas, los grandes mandones, los viejos, que deben pasar por muchos años de su vida para llegar a ese nivel. Y pues de aquí se explica, entonces, como les decía, todo este esquema que ante tanto abandono de los gobiernos, decían en Oaxaca, tenían un gobiernos de quinta, Ulises Ruiz, Murat y otro más aliante por ahí, que tenían a Oaxaca hundida en la miseria, en la pobreza, y que ahora se pretende recuperar, como en Chiapas, como en Guerrero, como en muchos otros lados, Michoacán, etcétera. Y con esto
pues esperemos que funcione un poco en la recuperación de los acuerdos de San Andrés Larraizan, es decir, la toma de decisiones en asambleas que deberán de ser respetadas por el gobierno, nombrar y elegir a sus autoridades también en asambleas, y sus actos y decisiones que tendrían un carácter de pleno valor jurídico entre todas las acciones que pudieran ser aprobadas, además de la capacidad para ejercer sus derechos por sí mismos y tomar decisiones en asambleas que deberán ser respetadas por las autoridades de gobierno. Así están las cosas. Luego regresamos con ustedes. Solo quería un apunte sobre esta reforma constitucional interesante, muy importante, el respeto a los pueblos indígenas y afromexicanos.